Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando de tartamudez. Nos están dando el doctor Amaury García cuándo consultar, qué es la tartamudez y los tratamientos. Todo eso está muy interesante. Mira, porque hay más tartamudos de lo que uno se imagina en el mundo. Y recuerden, sobre todo recuerden que los médicos, yo puedo darme el lujo de hablar como médico general, ¿verdad? Como médico, pero sobre todo por la implicación que tiene en el sistema nervioso los trastornos del lenguaje. Pero mira, hay un tema interesante en todo esto y es cuándo usted debe entonces consultar a un médico por un tema de estos. O sea, en qué momento el padre tiene que, digamos, que empezar a tomar conducta con relación a un niño que es tartamudo. Esto es muy importante. Sí. Mientras más joven comienza la terapia, me imagino que mejor es el resultado. Y hay factores también, y excúsame que me meta en el tema, pero hay factores también de inseguridad. Cuando el niño es muy inseguro, como tú dijiste, no solamente en adultos, el niño es muy inseguro y tiene miedo de hablar por eso mismo, por su inseguridad. Lo haces, muchas veces son niños maltratados, como tú dijiste. Y la señora que nos llamó. Sí, esa señora era una señora maltratada, porque sí, cada vez que ella tartamudeaba, el padre le pegaba. Entonces, él quería resolver el problema con la violencia. Exacto. Si el niño dura más de 6 meses tartamudeando, debe buscar ayuda donde el neurólogo pediatra o donde el psiquiatra infantil. Eso es fundamental. A medida que el niño va creciendo, usted ve que ese tema va perpetuándose, entonces hay que buscar ayuda. Si esta condición al niño le genera una ansiedad tal que el muchacho no quiere ir a trabajar, el rey no quería ser rey. El Jorge VI. A él le impusieron. Porque el hermano se fue con un amor que él... Simpson, con la duquesa de Simpson. Con la duquesa de Simpson. Eso es historia inglesa. Inglesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos otro tipo de situación y yo creo que nos fuimos a la pausa y lo dejamos más o menos, lo dejamos en el aire. El asunto, doctor Espinosa, de cuando se produce otro tipo de trastorno del lenguaje, como es el caso de las llamadas afasias. Las afasias motoras, las afasias sensitivas. Ahorita tú explicaste muy correctamente lo que era la afasia motora y la afasia sensitiva, pero me gustaría que tú lo volvieras a explicar. En el área, el lugar. El lugar, y sobre todo, que ahora te voy a decir lo que me dijo a mí un oyente, que te aplatanara un poquito cuando lo explicara, para que nosotros podamos captar bien el Mira qué pasa. El lenguaje es la manera en que los seres humanos tenemos para comunicarnos. Y existen, evidentemente, que diferentes maneras. Existe el lenguaje por señas, y tú ves que cuando están hablando las noticias, está hablando un dignatario, alguna actividad particular. Ya de hecho en las grandes cadenas del mundo existe un intérprete para que los mudos. Habla por señas. Eso es para los mudos. Para los sordomudos, o sea, para las personas que tienen problemas para escuchar. Entonces, el habla es la herramienta en que los humanos nos podemos comunicar, ¿verdad? Existe diferentes tipos, existe el lenguaje de señas, existe los códigos que el ser humano ha creado para comunicarse. Entonces el habla es la manera en que los humanos lo hacemos. ¿Qué ocurre? Que eso es tan importante que nosotros tenemos en nuestro cerebro áreas específicas para producir la palabra. Y en el lóbulo frontal, donde está la frente, esa es la zona que dentro, en la cabeza, dentro está la zona que se conoce como el lóbulo frontal. En el lado izquierdo está una pequeña región que se fue descrita por un neurólogo muy famoso, apellido Broca, ¿verdad? Donde él demostró que cuando se producía una lesión en esa zona, las personas teníamos
dificultad para producir la palabra. ¿En el lóbulo parietal? En el lóbulo frontal. Todavía en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal. Todavía estamos en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce una lesión, una afección en esa zona, hay personas que tienen trastorno en el lenguaje que puede ir desde pérdida total de producir la palabra, se quedó mudo. Y eso se da en cuáles situaciones, las más frecuentes. El trauma. En la República Dominicana es muy frecuente el trauma. En Japón quizás no sea tan frecuente como en la República Dominicana, pero en término general, el trauma puede ser una causa de afecciones en esa zona. Los tumores, los problemas vasculares, una persona que le da un infarto, le da un ACV y se daña esa zona, pues evidentemente los médicos nos damos cuenta que fue esa zona porque perdió el habla. Entonces fíjate cómo van. ¿Cómo tú lo vas relacionando? Muchas veces, mucha gente que han tenido accidentes cerebrovasculares no recuperan el habla o hablan con problemas para la comunicación, tienen defectos al hablar. ¿A qué se debe eso básicamente? Básicamente porque las neuronas que tienen que ver con el habla se han afectado profundamente. Pero hay un dato interesante. Y es que las neuronas de nuestro cerebro, tenemos neuronas en todo el sistema nervioso, tanto las que están en el cerebro, las que están en la médula, las que están en los nervios periféricos, son neuronas. Las neuronas del cerebro y sobre todo y en los plexos mentéricos y de Auerbach hay exacto, neuronas. Es el sistema nervioso periférico, el sistema autónomo, en toda esa zona hay neuronas. ¿Qué pasa? Que las neuronas de la corteza, de esa zona de la materia gris, como decían en los campos, esa persona sí tiene materia gris, para decir que era inteligente. Esas neuronas son tan sofisticadas que cuando una persona tiene un ataque cerebral o tiene un trauma, las neuronas que se murieron, existe una recomendación de los médicos de comenzar inmediatamente la terapia física para la movilidad y la terapia del habla. ¿Por qué? Porque las neuronas que están alrededor pueden aprender a hablar. Oh, mira qué interesante. Y por eso entonces usted puede encontrar que una persona que hizo un infarto cerebral, por ejemplo, termina, ¿verdad?, finalmente pudiendo articular palabras y hasta volviendo a hablar. Entonces, o sea que las que se dañaron ya no se van a recuperar. No, solamente el único ejemplo de que un muerto haya resucitado, hay dos. Está Lázaro, lo resucitó Jesucristo y el mismo Jesucristo. Después, la neurona que se murió, se murió. Ahora, nuestras neuronas que están alrededor, las estimulamos a través de la terapia física. Hay un mecanismo neurológico, escúchame que te interrumpa, por el cual ese aprendizaje hace que las neuronas hagan sinapsis y aprendan lo de la terapia para volver a hablar y eso. La educación, el enseñar. Y mira, y esa pregunta es muy profunda. Quizá la mayoría de las personas quizás no nos entiendan. Pero el asunto es que estimularla con terapia física, ese que está hemipléjico, que no puede mover un lado del cuerpo, y usted ponerlo a hacer terapia física, lo que le estamos es estimulando a las neuronas que todavía están vivas para que produzcan, ¿verdad?, la actividad hacia la zona dañada. Lo mismo con el habla. Entonces, hay otra zona en la parte posterior de nuestro cerebro, que se llama el área, en el lóbulo parietal, pero del mismo lado izquierdo. Eso, ¿dónde queda el lóbulo parietal? Encima de la oreja. Lo que le llaman la sien. La sien es un poquito hacia atrás de la sien. No, fíjate que la sien correspondería a la zona donde está el área frontal de Broca. Broca. Sí. Entonces, si tú echas el dedito un poquito hacia atrás, de la oreja. Encima de la oreja. Encima de la oreja, más arriba. Porque ¿cuáles son los lóbulos del cerebro? Frontal, parietal, occipital y falta alguno más. Temporal, el lóbulo de la ínsula y el lóbulo del cíngulo. Pero los básicos son 4: frontal, temporal, parietal y occipital. Hay 2 parietales, ¿no? Sí, hay 2 frontales, ¿verdad? Un frontal derecho, un frontal izquierdo, un temporal derecho, o sea, simétrico. Entonces, ¿qué ocurre? En esa zona se produce la interpretación del lenguaje.
tú puedes, si la gente que nos escucha esto, no lo está viendo, a través de la audición puede interpretar que eso es un aplauso, ¿verdad? Si de repente usted escucha está nublado y usted escucha es un trueno. Y ese tipo de información, cuando llega a esa zona del cerebro, usted la entiende. Entonces es la comprensión del lenguaje. Ese es en el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal y lóbulo temporal está compartido los dos, se llama el área de Wernicke. Entonces cuando se producen lesiones, también podemos tener trastorno del lenguaje, de la palabra, y el tartamudeo también puede venir por un traumatismo, no solamente en el orden psicológico, por la agresividad del profesor, del papá, de la mamá que te dice a ti, aprende, habla con claridad. Entonces también se produce por trastornos de tipo isquémico, tumorales. De Wernicke y en la zona de Broca. En la zona, exactamente, que son las zonas principales del lenguaje. Hay varias llamadas, vamos a darle oportunidad a las personas y reiterarles sobre todo que estos trastornos son sobre todo manejados por neurología pediátrica y por psiquiatría infantil. Diga usted. Sí, buenas. Sí. Sí, yo tengo entendido que eso se da más en hombres que mujeres y que es un asunto como de que se nivelen los dos hemisferios del cerebro. Ahora bien, yo quiero saber también si un adulto, por ejemplo, con terapia se podía mejorar, y también que muchas veces la gente que tiene que padece ese problema son víctimas de bullying. Pero claro. Como que de bullying, entonces como que la gente no hacen empatía con ellos, porque es como que tú le digas a un cojo, no coge. Entonces, exacto. Sí. Creo que ustedes me digan algo, por favor. Gracias. Sí. O sea, una de las... Mira, existen... Signy, ¿cuántos hijos tú tienes? Yo, 4 hijas. Tú tienes 4 hijas. Mira qué pasa. Que por cierto, la de 1 año, cuando te oyó aplaudiendo, aplaudió. Ella aplaudió. Ella estaba oyendo el programa. Y aplaudió también. Aplaudió también. Bueno, mira qué pasa. Mira qué sucede. Esta persona que nos acaba de... Los niños tienen la tendencia a ser crueles con los otros niños. Sí. Y no hay una cosa más tricón, más burlón que otro niño. Entonces, evidentemente... Pero también es por un motivo, que los niños dicen su verdad. Sí, los niños normalmente no mienten. No te maquillan. Exactamente. Entonces, sí, existen la terapia, y por eso les decía, hay que identificar cuál es la causa. Y existen organizaciones, por ejemplo, el Centro de Rehabilitación tiene foniatras, tiene los logopedas, que son los expertos. Ahora con esta mascarilla uno... Entonces, existe... Tiene trastorno del habla. Tengo trastorno del habla por la mascarilla, la N95. Por la doble mascarilla. Tú tienes doble mascarilla. Seguimos con el pueblo. Mauri. Diga usted. Buenos días, hermano. Mi pregunta es, mi hermano menor y yo tartamudamos en español, nosotros hablamos inglés y nunca hemos tartamudado en inglés. ¿A qué se debe eso? Está interesante. Está buena eso. Esa yo no me la sé. Bueno. Sí, el problema probablemente tiene que ver con... debía hacerte otra pregunta para complementar. Tendría probablemente que ver con la capacidad que tú tienes de hablar en inglés y la limitación que tiene para hacerlo en español. Habría necesariamente que buscar algún trastorno, porque fíjate que el tema normalmente del tartamudo, el tartamudo no comienza hablando normal y por el medio se empieza a tartamudear y hacer los tics y los gestos y apretar. Es para el arranque normalmente. Por eso entonces usted lo que necesita en el caso puntual de estas personas que su tartamudez le impide realizar sus labores, su actividad, tienen que buscar ayuda. Ahí debe haber algo que tiene que ver con el aprendizaje, porque no es lo mismo tú aprender en un idioma con el que tú naciste que utilizar un idioma extraño. Pero esa pregunta que él te hizo, yo se la hice me acordó la respuesta que me hizo un neurólogo, que yo le dije, doctor, ¿a qué se debe que yo escribo con la izquierda
y todo lo otro lo hago con la derecha, juego tenis con la derecha, Entonces él lo que me contestó fue, es que tú no eres izquierdo, tú no eres zurdo, tú lo que eres alitraneado. Bueno, seguimos con el pueblo. Diga usted, recetario. Sí, buena, ¿cómo está? Bien, por ahora. Saludos a Mauri, Sidney, ¿cómo están? Gracias por su llamada. Aló, buena. Sí, la escuchamos. Desde Massachusetts. Massachusetts. Macachicle. Hay una que le dicen a Massachusetts Macachicle. Diga usted. Bueno, esperando a Héctor por aquí. Óigase este caso, doctor. ¿Tiene muchos pacientes, Héctor, por allá? Empieza a hablar. Todos los pacientes. Vamos a organizarle un tour. Óigase este caso, doctor. 50 años atrás. Sí. Comprobado. El niño empieza a hablar a los 4 años. Sí. Va a primer grado de la primaria. Hablaba muy fañoso. Lo llevan al médico. Determinan que hay que operarlo de la garganta. Sí. Lo operan de la garganta. El muchacho, tantos remedios. Y hasta el día de hoy no se ha callado. Un servidor. ¿Qué usted cree que pasó ahí? No, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Escuche por la radio. Mire, estamos hablando de dos cosas diferentes. Un trastorno del lenguaje con características neurológicas no tiene que ver en lo absoluto con un problema de dicción, con un problema de fonación, con un problema digamos, de anatómico en cuerdas vocales, por ejemplo, en velo de paladar. Los niños, por ejemplo, con adenoides, con daños estructurales desde el punto de vista de otorrinolaringología. ¿Entiende? O sea, son cosas totalmente diferentes. Lo que usted tenía, evidentemente, que era un problema de esa naturaleza. Y el que tiene un problema para hablar por un trastorno, el niño que tiene frenillo, que no puede hablar bien, los labios leporinos también tienen problemas o sea, el que sabe que tiene un problema, normalmente lo que hace es que se cohíbe. Porque tengo vergüenza, yo no hablo bien. Le tiene miedo al bullying. Un momento, por favor. Le tiene miedo al bullying. Entonces, lo que usted tenía probablemente era un trastorno anatómico de las cuerdas vocales, de la nariz, de la boca, en fin, y cuando eso se corrigió, pues usted... Fíjate que comenzó a hablar todo lo que no hablaba, se la quitó toda. Diga usted. Mauri, ¿cómo te sientes, hermano? Un abrazo para ti. Dímelo, doctor. Mira la cosa, mira lo contradictorio de la vida. Dime. El padre de la oratoria, Demóstenes, era tartamudo. Pero también Charles Darwin, padre de la evolucionista, era tartamudo. Sí. Bruce Willis, Marilyn Monroe, Winston Churchill eran tartamudos. Busca en ello. Se cree que Miguel de Cervantes, el Quijote, el Manco de Lepanto, también era tartamudo. Exacto. Sí. Ahora, ¿qué hay en todos ellos? ¿Qué hay en todos ellos? Probablemente una base psicógena, un trastorno de abuso, un trastorno de tipo psicológico de base. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas en el ser humano, en el inicio de la vida, tienen un fondo, ¿verdad? En el orden que estamos hablando, de abuso, de miedo, de trastorno. En el caso de Charles Darwin, se cree que viene de herencia, porque su abuelo también era tartamudo. Existe. Y en el de Miguel de Cervantes, desde el niño, como ustedes bien decían, también era motivo de bullying en la escuela, también se cree que es de herencia. O sea, que parece que hay un factor hereditario en lo que es la tartamudez. Sí, sin lugar a dudas. Lo decía. Gracias. Lo decíamos al principio del programa, que existe una identificación, los expertos, los investigadores, los que saben mucho de eso, los que se han pasado la vida entera estudiando y hablando de esto, porque nosotros, por ejemplo, vemos centros en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Australia, revisando en Inglaterra, centros que se dedican exclusivamente al manejo de trastornos del lenguaje. Diga usted. Buenos días. Sí, hola. Buenos días. Su pregunta para el doctor Amaury García. Bueno, yo soy una paciente que quedé con una parálisis en la cuerda izquierda. Ok.
Usted fue operada de tiroides. Sí, señor. Entonces, lo que le pasó a usted es un trastorno, ¿verdad? Por, lamentablemente, el nervio laringio recurrente. El nervio laringio inferior o recurrente. Ese nervio, ¿verdad? Cuando se lesiona en ese tipo de tumor, a veces hay tumores, ¿verdad?, que invaden totalmente al nervio. Y el cirujano, por más diestro que sea el cirujano, está dentro del tiroides. Y lamentablemente... Esto es un efecto secundario como con la cirugía. Con la cirugía. Totalmente. Como la necrosis de pezón, cuando las mujeres le hacen cirugía de mama, está descrito que hay una posibilidad de que suceda. Así es. Diga usted. Muy buenos días. Buenos días. Ricardo López le habla. Sí. Ricardo, su pregunta para el doctor Amaury García. Ricardo, una pregunta. Antes de tú hacerme la pregunta, ¿te puedo hacer una? Sí, dígalo. ¿Tú te juntas con los amigos del barrio a beber romo en el colmadón? ¿La mascarilla tú la usas por dónde? ¿La nariz y la boca o cómo? No, yo no tengo eso de juntarme con los amigos en el, ¿Y qué tú crees en el barrio ni en el colmadón. ¿Y qué tú crees de evitar multitudes en época de coronavirus? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú dices? El distanciamiento es lo que se debe practicar y el uso de la mascarilla en estos tiempos. Pero es difícil decirle a estos muchachos, a esta juventud, que no lo hagan. Tomando en cuenta que somos latinos y el abrazo y la chelcha y después del trago ya tú sabes el manoseo. Sí. Hazme tu pregunta, excúsame que te haya... Sí. Más bien no una pregunta, sino algo de aporte. Yo soy cirujano maxilofacial. Pues tú eres de la gente de donde, de Santiago o del Darío? Del Darío Contreras. ¿Y cómo te llamas? Ricardo López. Ricardo López, saludo para ti. Sí. Gracias igual. Fíjese algo. Los pediatras tienen por costumbre referir al maxilofacial para que haga la frenectomía cuando hay frenillo lingual. ¿Qué es la frenectomía? ¿Qué es eso? La frenectomía es el procedimiento quirúrgico de eliminar la cortedad del frenillo lingual. Exacto. Corte del frenillo lingual es eso, igual que el frenillo labial. Ok, y entonces, escúchame, espérate, déjame aprovecharme de ti. Dígame. De ti. Y entonces, ¿cómo está la lengua en el niño que tiene ese frenillo, lo tiene agarrado ahí? ¿Cómo está la lengua? La lengua tiene limitación de movimiento. Exactamente. Única y exclusivamente. Exacto. Pero hay un detalle en cuanto a la habla del niño. Lo que uno recomienda es que los pediatras no refieran el niño a temprana edad para ese procedimiento quirúrgico. Okay. El niño debe pasar primero por el logofoniatra, el terapeuta del habla y algo. Si va a haber algún problema con eso, ya más tarde, 2 años, 3 años en adelante, se le puede hacer una frenectomía, dependiendo de la cortedad del frenillo. Porque muchas veces lo que puede provocar esto es una anquiloglosia, es decir, que la lengua se quede replegada al piso bucal y que no se desarrolle. Es necesario hacer la frenectomía. Mira, López, dígamelo todo. Mándame el teléfono tuyo con el doctor Pichardo. ¿Ustedes son panas? O Ramón Pichardo, el maestro. Mándame el teléfono tuyo. Tú tienes tema aquí en el recetario. Vamos a hablar un día. Ya, te vamos a invitar para que hables de eso con calma y largo y tendido. No te preocupes, que Héctor te va a contratar, te va a pagar muchísimo cuarto para que vengas a hablar. Señores, ha sido todo en este recetario del día de hoy. Mañana será otro día. Muchas gracias. Mañana estaremos con ustedes. Y hasta mañana.